Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por asistir a este evento. Mi nombre es Aristides Senra, soy responsable de creación de empresas de la Universidad Politécnica de Madrid y solo voy a dedicar un minuto para presentar un poco esta jornada, este libro de finanzas para emprendedores, todo lo que necesitas saber para encontrar financiación y convertir tu idea en negocio, que forma parte de las iniciativas que estamos llevando en la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración pues, con múltiples empresas y otras iniciativas de la propia universidad. Hoy pues presentamos este libro de Antonio Manzanera. Antonio Manzanera es fundador, socio director de Savior Venture Capital, una empresa con la que colaboramos de manera muy intensa, precisamente en lo que es la creación de nuevas empresas tecnológicas, de nuevas startups de alto potencial de crecimiento. Y también, por supuesto, le agradezco a él que haya querido presentar su libro en nuestra casa. Y también quiero agradecer la presencia de don Julián Pavón, catedrático y director de Industriales Escuela de Negocios, otra de las instituciones con las que colaboramos activamente y que son muy sensibles a todo el tema de emprendedores y empresas basadas en el conocimiento que tanta necesidad hacen, tanta falta hacen en nuestra economía actualmente. Nada más, daros las gracias a vosotros por vuestra presencia, dar las gracias a Antonio Manzanera por presentar aquí el libro, dar las gracias a Industriales Escuela de Negocios por acoger este evento y poco más. Espero que la jornada os resulte muy interesante y Julián, todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias, Aristides. No sé si se oye esto, ¿no se oye? ¿Se oye? Sí, se oye. Muy bien, pues encantado de estar en este acto de presentación de un libro sobre emprendimiento, porque realmente, bueno, pues en un momento de crisis como el actual, donde de hecho nos encontramos con que estamos padeciendo intensamente el azote del paro, una forma de resolver, sobre todo en profesionales, el problema del desempleo puede proceder precisamente de la vocación de emprendimiento por parte de nuevos emprendedores vinculados a nuevas tecnologías. O sea, realmente, de hecho, creo que puede ser una vía que quisiera enfatizar la nueva dimensión en la que realmente debe entenderse el emprendimiento, que es el tema de la globalización. Creo que cuando estamos hablando de emprendedores muchas veces tenemos siempre una perspectiva de pensar en pequeño en lugar de pensar en grande. Siempre pensamos en empresas pequeñitas, orientadas a un mercado limitado, o sea, empezando, digamos, con escasos recursos. Y sin embargo, el tema de la globalización está dando lugar a la posibilidad realmente nueva de poder empezar a pensar en emprendimientos, en emprendedores con vocación transnacional. Fijaos que el tema de pensar en global no es tan fácil. O sea, hay que realmente de alguna manera ir arrinconando algunas rutinas. Por ejemplo, en estos momentos estamos planteando que todas las intervenciones que se hagan en Industriales Escuela de Negocios, que es una escuela de negocios muy joven, comenzó su actividad en el año 2001 y realmente, de hecho, pues este año por primera vez lanzamos un programa de MBA Emprendedores y que es continuidad de la actividad que ya estaba realizando la Politécnica a través de CEPADE en la formación a distancia. En este caso se trata de formación presencial, semipresencial en esta escuela. Bueno, pues realmente, de hecho, una de nuestras obsesiones es el tema de pensar en global. Y por eso, por ejemplo, estamos grabando este acto. Es decir, este acto, que realmente tiene en estos momentos una audiencia de en torno a 80 a 100 personas, a través del acto de grabación, podemos dar lugar a que realmente cuando esto lo pongamos en Vimeo o en YouTube, pues realmente tenga 20.000, 30.000 personas que realmente lo están viendo. Es decir, que de hecho de pronto un acto casi íntimo se convierte en un acto global. Por poneros un ejemplo, yo el año pasado, en el mes de junio, pues grabamos en esta misma sala pues una intervención de 15 minutos sobre
digamos, la teoría de Keynes en relación con la crisis económica. Lo hemos puesto en YouTube, al que se puede acceder a través de la página home de CEPADE, y en estos momentos llevamos ya 30.000 visitas, sobre realmente, de hecho, un, digamos, microespacio sobre Keynes, de 15 minutos, hablando de la crisis. Aquí había, pues lo mismo que ahora, unos, digamos, 70 o 80 personas, y en este momento resulta que ya lo han visto 30.000 personas en todo el mundo. Bueno, pues realmente, de hecho, esto es lo que se llama pensar en global, incluso en cosas pequeñitas, como por ejemplo grabar este acto. Bueno, pues lo mismo ocurre con el tema de las pymes, de las pequeñas empresas, del emprendimiento. En estos momentos existe la posibilidad, que hasta ahora no existía, de crear micromultinacionales. O sea, yo realmente en estos momentos, a través de CEPADE, estoy dirigiendo una micromultinacional. CEPADE, que es el Centro de Estudios de Posgrado de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, que imparte formación a distancia vía Internet, somos 20 personas en la administración. Administramos a 2.000 alumnos de 40 países, organizamos el examen simultáneo en esos 40 países, un sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche, tenemos instituciones asociadas en 20 países de esos 40, donde no tenemos instituciones asociadas, el examen lo realizamos en embajadas, y entonces resulta que con 20 personas de administración, una pyme, estamos dando servicio a 2.000 alumnos de 40 países, digamos, apoyados en 150 profesores, administrando 20 programas máster. Esto es una micromultinacional. O sea, realmente, de hecho, 20 señores que realmente, de hecho, han accedido al mundo mundial, en estos momentos todavía en lengua española, pero ya a partir de este año en inglés, porque también realmente, de hecho, impartimos un MBA en inglés y otro MBA bilingüe, y realmente, de hecho, bueno, pues no hay límites. O sea, de hecho, en estos momentos, en lugar de pensar en pequeño, empezar en microempresas, hay que empezar a pensar, en algunas circunstancias, en micromultinacionales. Y realmente esto, digamos, aporta a una nueva dimensión al tema de la creación de empresas. Y realmente, de hecho, en este sentido, como os decía, pues CEPADE e Industriales Escuela de Negocios han tenido desde el principio muy en cuenta el tema de la globalización, y por eso en estos momentos estamos impartiendo ya lo que llamamos un Global MBA en inglés o bilingüe, que realmente trata de ir preparando a los profesionales para actuar en el, digamos, en el entorno de un mercado de trabajo internacional. Porque fijaos que lo que nos está ocurriendo en estos momentos en España, con un 40% de desempleo, con un 20% de desempleo, por un 40% de desempleo juvenil, el doble de la Unión Europea, era predecible. Eso ya se podía predecir desde que Mundell, en 1999, ganó el premio Nobel con el tema de las zonas monetarias óptimas. Lo que decía Mundell es que realmente con el euro acabarían apareciendo en Europa shocks asimétricos, es decir, una situación en la que no todos los países iban a desarrollar al mismo ritmo, y que iban a ocurrir situaciones en las que unos países, digamos, avanzaran al ritmo de Alemania y otros avanzaran al ritmo de España, y que realmente en unos momentos, digamos, los países sobre todo, que son seguidores, no los líderes, que realmente irían marcando el camino a la Unión Europea, como Francia o Alemania, pues realmente, de hecho, cuando a Alemania le interesara que los tipos de interés fueran altos, a lo mejor a España le interesara que fueran bajos. Y sin embargo, realmente nosotros nos teníamos que acostumbrar, digamos, a que realmente, de hecho, íbamos a seguir incluso en contra de nuestros intereses, a que los tipos de interés fueran los que marcara Alemania o Francia. Bueno, pues realmente Mundell decía: Europa no es una zona monetaria óptima y va a tener problemas, de shock asimétricos, y lo del euro puede acabar acarreando problemas muy serios a los países periféricos, en 1999. ¿Por qué? Porque para que realmente haya una zona monetaria óptima, decía Mundell, es imprescindible que exista una movilidad absoluta de los factores productivos, entre ellos del factor trabajo. Es decir, que realmente, de hecho, si en un momento determinado, en un shock asimétrico, Alemania se despega del resto de la Unión Europea en positivo y España se queda atrás, pues realmente, de hecho, la fuerza de trabajo cualificada española podría irse tranquilamente a trabajar a Alemania si realmente este, digamos, país estuviera preparado para eso, tuviera conocimientos de idiomas, pudiera, digamos, manejarse multinacionalmente, y eso es lo que ocurre en Estados Unidos, o lo que ha ocurrido incluso en España en muchísimas épocas de la época del desarrollo. O sea, en este momento yo ponía como ejemplo en ese vídeo del que se hablaba, pues cómo España es una zona monetaria óptima, porque realmente, de hecho, durante los años 40 y 50 el desarrollo en Andalucía no era el mismo que el de Cataluña o el del País Vasco. ¿Y qué ocurrió? O sea, pues que realmente hubo un desplazamiento de población de catalanes y extremeños hacia el País Vasco y Cataluña, y no pasó nada. O sea, realmente, de hecho, ¿por qué? Porque
porque realmente había movilidad del factor trabajo. Eso debería ocurrir también a nivel europeo. Lo que pasa es mucho más difícil de conseguir por una serie de problemas, sobre todo endémicos, como en el caso de España, que es el tema de los idiomas. Y yo os decía, ¿por qué realmente en estos momentos el País Vasco tiene un lehendakari que se llama López y Cataluña un cordobés que se llama Montilla? Pues precisamente porque España es una zona monetaria óptima, porque realmente los maquetos de Andalucía y Extremadura se fueron al País Vasco y a Cataluña, y son los que votan al PSE y al PSC, y han permitido que haya un lehendakari que se llama López, que realmente vaya éxito el de los 50 años de ETA, conseguir al final que haya un lehendakari López, y un Montilla cordobés, que realmente es el presidente de la Generalitat, porque hay una zona monetaria óptima en España. Bueno, pues eso mismo tiene que ocurrir en Europa, y de hecho tenemos que ir preparando a nuestros profesionales a que su mercado de trabajo no es el mercado español, es el mercado europeo, y por lo tanto toda la perspectiva formativa desde la universidad tiene que ir encaminada a que nuestros profesionales no sean profesionales españoles, o madrileños, o catalanes, o vascos, sino europeos, y que puedan trabajar indistintamente en Alemania, en Francia, en Suecia o en Noruega. Y entonces realmente habremos construido una zona monetaria óptima en Europa y no tendremos los problemas de esos asimétricos que tenemos ahora. Es un desperdicio enorme que casi una generación entera de jóvenes profesionales se encuentre sin trabajo en España y sin posibilidades de utilizar los recursos que realmente, de hecho, de empleo que en estos momentos existen en otras partes de Europa, porque la universidad no los ha preparado para trabajar en el resto de Europa. El programa de Erasmus está haciendo algo tímidamente en ese sentido, pero realmente es insuficiente. Y toda la universidad en estos momentos tendría que tener desde el principio, del primer curso, problemas bilingües en inglés y español, para que realmente nuestros profesionales fueran realmente profesionales europeos. Dicho esto, podéis votarme en las próximas elecciones. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar ya al tema que nos ocupa, que es hablar de nuestro libro. Vamos a hablar de nuestro libro, empezando por Juan Fernández Aceituno, que va a hacer la presentación, digamos, inicial del libro, para dar paso después al autor. Juan Fernández Aceituno es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid, con un de Executive MBA por el Instituto de Empresa, todavía no existía Industrial Escuela de Negocios, y PDG por el IES, que tampoco existía en ese momento. La primera mitad de su carrera profesional ha transcurrido en el mundo industrial, en las empresas BP Oil y en General Electric. Durante los 10 últimos años ha estado vinculado al mundo financiero, ejerciendo como director general para España y Portugal de distintas empresas del grupo General Electric. Actualmente es director general de Sociedad de Tasación. Es fundador del think tank Novo Square, proyecto que puso en marcha junto con otros 23 directivos a finales del año 2007. Pues Juan Fernández Aceituno tiene la palabra. Muchas gracias y sobre todo dar las gracias a Antonio por invitarme a estar aquí. Yo creo que para entender el qué hago, alguno se preguntará qué hace un ingeniero, un director general de Sociedad de Tasación, sentado a la derecha de un catedrático, a la izquierda de un catedrático y a la derecha con Antonio, el autor del libro, hablando, ¿no? Pues lamento decirles que el papel es demasiado, o me parece que es demasiado importante y del que estamos orgullosísimos, ¿no? Y es que este think tank, este proyecto No Square, es el que identificó la oportunidad de publicar este libro. Antonio, no sé por qué razón, me llamó y me dijo: Juan, me has iluminado, he visto algunas cosas en el libro que tú has publicado que me gustaría comentar. Creo que hay una oportunidad, no hay ningún libro de esta categoría en España y me gustaría que me dieses tu consejo para publicar o no este libro. Y me mandó, ya como teníamos un poco de experiencia en estos temas, me mandó 40 páginas, el índice, y empezamos a trabajar en el concepto del libro. Cuando lo teníamos un poco pergeñado, se lo presentamos a Deusto, y Deusto llevamos 3 de 3, los 3 libros que le hemos presentado, los 3 los ha publicado, de lo que nos sentimos absolutamente orgullosos, ¿no? El mérito, lo que ganamos, no ganamos derechos de autor, todo va para Antonio, no queremos erosionar ningún tipo de propiedad intelectual. Lo que ganamos, si veis en la contrasolapa del libro, veréis lo que es No Square y qué es lo que tratamos de hacer, qué es lo que a lo largo de los próximos minutos voy a tratar de resumiros muy brevemente, ¿no? No Square es un intento de directivos españoles por hacer algo más que cotizar a la seguridad social, por hacer algo más que generar puestos de trabajo, o por hacer algo más que te suban el IRPF del 43 al 47 y que pagues más impuestos cada vez, ¿no? Cuando yo nací, las calles estaban puestas. Nací en un hospital con enfermeras y yo creo que debemos a la sociedad
mucho más de lo que es el trabajo diario, ¿no? Y sobre todo en momentos como los que está cayendo, yo creo que hay una necesidad vital de compartir, de buscar algo más que puedas hacer por motivar o catalizar situaciones pues como la de Antonio, que le cataliza el libro, y este libro seguro, no tenemos duda, va a ser una herramienta de sobremesa para muchísimos emprendedores que no conocen esta jerga, que no sabían cómo acceder a este conocimiento y que ahora lo van a tener a mano, ¿no? Bueno, pues es un granito de arena que esta comunidad de directivos hace, ¿no? Es una comunidad de directivos que se creó hace 3 años, es independiente, apolítica, aconfesional. Lo único que buscamos es construir. No se permite la crítica, solo se permite construir sobre lo que otro aporta. Y si alguien aporta algo positivo y sobre eso se construye, fenomenal. Pero no es un debate ni es un think tank para decir yo soy más y tú eres menos, o lo que has dicho es una sandez, ¿no? Es un lugar para construir, para compartir conocimiento y ahorrar productividad y tiempo a la gente que no lo tiene, ¿no? ¿Cómo empezamos? Empezamos resumiendo libros y conferencias. Si yo me leo un libro, yo los libros ya no los leo, ya los estudio, ¿no? Podéis ver el libro de Antonio, el primero, pues está subrayado y con notas por todas partes, porque sé que ya leo un libro y automáticamente lo resumo. ¿Qué hago con ese resumen? Pues no me lo quedo para mí, lo meto en un cajón, hago 3 o 4 folios, lo analizo, lo critico y lo cuelgo en esta comunidad, donde otros 2.500 directivos, si quieren, pueden acceder a este conocimiento. Luego pueden decidir comprar o no el libro. Yo no estoy aquí para publicar o para recomendar libros ni para hacer venta de libros. Yo estoy aquí para que la gente tenga interés en leer, interés en aprender, interés en mantenerse al día, ¿no? Después de resúmenes de libros, hicimos resúmenes de conferencias. Si yo voy a una conferencia de Luis de Guindos hoy por la tarde, llego a casa por la noche, aunque haya partido de fútbol del Real Madrid-Ajax, te sientas delante del ordenador y analizas la conferencia, pasan varias cosas en ese proceso, ¿no? Primero, el primer beneficiario eres tú, por hacer el resumen de algo a lo que has estado. Es como ir a clase, tomar apuntes y pasarlos a limpios a la misma noche, ¿no? Pues el que lo haya hecho alguna vez sabe lo que aprende muchísimo más de lo que pilló en la clase, que muchos flecos se le fueron. El análisis de lo que has escuchado y ponerlo sobre papel y pensar, yo por lo menos no pienso en abstracto, yo para pensar tengo que escribir, y hace que se construya sobre la idea. Si al día siguiente 2.000 directivos llegan y tienen la conferencia resumida, no solo se han ahorrado el tiempo de ir a escuchar a Luis de Guindos, sino que además tienen la conferencia resumida y el análisis de otro directivo que lo ha compartido, ¿no? El siguiente paso que hicimos, organizar talleres, jornadas, con una inquietud, y organizamos una de Venture Capital en la que Antonio estuvo. Después de la jornada de Antonio me llamó en septiembre del 2008 y me propuso la idea de hacer el libro. El 8 de febrero del 2009 se la mandamos a Deusto y yo creo que hacia finales de febrero ya estaba el contrato encima de la mesa de Antonio y ya con un plan de trabajo de lo que nos sentimos absolutamente orgullosos, ¿no? ¿Qué más estamos haciendo en Nuevos Cuerpos? El siguiente proyecto ha sido, yo creo que el más bonito que hemos lanzado desde que somos lo que somos, ¿no? También os digo que esto lo hacemos noches y fines de semana. Yo me gano la vida como director general de Sociedad de Tasación. Os podéis imaginar que tal y como está el mercado inmobiliario, bastante problemas tengo de 8 a 8 como para hacer estas cosas en tiempo laboral, ¿no? Pero bueno, es vocacional y me parece que hay que buscar tiempo donde lo haya, ¿no? Que luego al final lo encuentras, ¿no? El último proyecto que hemos puesto en marcha hace 3 meses es un proyecto que llamamos Proyecto Coach, y es un proyecto realmente que refleja el alma de lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que hemos pedido es a esos directivos es cuántos de vosotros podéis prestar 1 hora al mes para ayudar a directivos que se han quedado en paro. Y lo que hacemos es organizar desayunos de trabajo, jornadas de formación, one-on-one o abrir las puertas, abrir tu agenda a gente que está pasando problemas, que puede ser tú mañana. O sea, que es que el que haya pasado por crisis de trabajo y haya pasado por avatares del mundo profesional sabe que hoy tienes trabajo y mañana no lo puedes tener. Y que haya un grupo de gente que te acoge, que sin pedirte nada a cambio, absolutamente nada a cambio, te abre sus puertas, te invita a tomar un café, te orienta, te dice estás chalao o estás loco o emprende, o habla con Antonio y te va a decir los factores básicos para montar una empresa. Pues yo creo que es un proyecto
desde luego que está dando unos resultados espectaculares, ¿no? Tenemos a 23 personas acogidas, como digo yo, a este proyecto y con una respuesta por parte de todo el mundo, pues yo creo que espectacular, ¿no? El último proyecto que hemos empezado, ahora estamos otro libro y que con esto ya termino, que va, o que, un poco que estamos atacando el tema de actitud, ¿no? Y pensamos que en muchos aspectos lo que está pasando en este país está relacionado con la actitud de las personas, ¿no? Y la actitud entendida como el esperar a que me lo den o el ir a por ello, ¿no? Y yo a veces llego a trabajar a la oficina y digo a la gente, mira, pero si es que no quiero que des solución a los problemas o que de repente ahora arregles el mercado inmobiliario, pero la actitud, la sangre en las venas, hemos perdido un poquito esa energía, ¿no? Y lo que queremos, un poco en esta comunidad ahora, es fomentar este tipo de ejemplos de actitud, que Antonio yo creo que lo ha demostrado en el libro y que desde luego es un orgullo para todas las personas que participamos en No Square estar aquí y presentarlo. El resumen del libro no os lo voy a contar porque lo vais a leer. Si alguno quiere leer el resumen del libro, manda un email a editor@nosquare, tenéis la dirección ahí en la contrasolapa y os mandan el resumen que lo tenemos hecho y seguro que os encantará. Pero yo, sinceramente, creo que lo habéis hecho ya todos con el libro. Este libro no es un libro para leer y dejar en la estantería. Este libro es un manual. Este libro es un libro de consulta permanente. Y veo aquí personas del mundo de la inversión, del venture capital, de los business angels y del capital riesgo, que me parece que yo les oí hablar muchas veces y no entendía una palabra. Me he leído el libro de Antonio y ahora ya entiendo muchísimo más la jerga de aspectos del mundo que no conocía, ¿no? Así que, Antonio, enhorabuena, muchísimas gracias por la oportunidad que nos has dado y gracias por invitarnos. Muy bien. Bueno, que luego abriremos, digamos, un turno de preguntas, es solo una cuestión. ¿Cómo se puede uno, digamos, incorporar a No Square? No Square funciona como una cooperativa de vino, vamos a poner, ¿no? El que lleva uva se lleva vino y el que no pone uva compra el vino. Este es un modelo en el que si hay una persona que viene y dice yo voy a ser colaborador y quiero resumir o quiero aportar conocimiento, experiencias o dar un curso, esta persona entra a formar parte del colectivo y ni se suscribe ni paga nada. El que no tenga tiempo de escribir, de leer, no quiere hacer nada por los demás, pero le interesa acceder, pues paga una cuota de 150 euros al año para mantener el portal y la infraestructura que tiene, ¿no? Realmente no vamos vendiendo suscripciones, realmente el modelo que estamos de crecimiento es que ahora lo que nos están encargando son muchísimas conferencias. Nosotros llegamos con directivos que dan las conferencias, no cobramos por las conferencias, pero sí exigimos que las personas que vayan a conferencias se den de alta, que normalmente el organizador se hace cargo de una suscripción para todos los asistentes. Realmente lo que queremos es mantener el tinglao, decir que no lo he mencionado, que la anécdota es que conocí a Antonio porque Antonio hizo el análisis de viabilidad de No Square hace 2 años, ¿no? Y así nos conocimos, así que espero que el trabajo que hiciera, por lo menos por ahora, se va cumpliendo, ¿no? Muy bien, Antonio, muchas gracias. Juan. Entonces pasamos ya. Antonio Manzanera es licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, MBA por el INSEAD de Fontainebleau, IDEA en Economía por la UNED, con una investigación sobre teoría de juegos aplicada a los procesos de compra de empresas. Economista de carrera en el Banco de España y anteriormente consultor en McKinsey, es director de Savior Venture Capital, firma de servicios de capital riesgo especializada en desarrollo de negocios y asesoramiento financiero a startups y emprendedores. Con Savior Venture Capital ha participado en numerosos proyectos empresariales en España, colaborando para ello con entidades de capital riesgo de la Universidad Politécnica de Madrid, de cuyo programa de creación de empresas Savior Venture Capital es patrocinador. Asimismo, es profesor en distintas escuelas de negocio y un reconocido conferenciante sobre capital riesgo y emprendimiento empresarial en distintos foros y organizaciones. Antonio Manzanera tiene la palabra. Muy bien, pues buenas tardes. Yo hoy, si me permiten, voy a tratar de ser muy distendido y muy sincero, y yo les aseguro que yo estoy doblemente emocionado. Estoy emocionado en primer lugar porque, lo digo con toda sinceridad, la verdad es que me resulta absolutamente inverosímil haber sido capaz de escribir un libro de 359 páginas. Nunca pensé que yo fuese capaz de escribir tanto, porque soy bastante perezoso para escribir. Y ya digo que cuando veo el libro, que lo tengo aquí abierto y tal, pues
me resulta realmente curioso y digno de emocionarse. En segundo lugar, estoy también muy emocionado por la cantidad de gente que ha venido, porque ya no es solamente cuestión de que hoy no haya escrito un libro y haya gente incluso que haya comprado, sino que ya se ha llenado casi la sala, yo creo, ¿no? Desde aquí se ve más o menos llena. Entonces, claro, dejando aparte algún amigo al que he chantajeado emocionalmente para que venga, pues también veo caras que no conozco y, bueno, pues también me hace sentir muy contento. Yo quiero dar las gracias en primer lugar a la universidad, a la UPM, por haber cedido, bueno, pues, amablemente este espacio y por habernos acogido esta tarde. Quiero dar las gracias a No Square por haberme acogido también en su seno. Y quiero dar las gracias al editor, porque, bueno, yo la verdad es que en esto del mundo de la publicación me siento un poco como los maletillas, ¿no? O sea, le han dado la oportunidad a uno, ¿no? Soy como el platanito, ¿eh? Entonces, claro, pero esto tiene un problema muy gordo, porque cuando publicas en la principal editorial española, en el principal sello de libros económicos, como la cosa no funcione, me parece a mí que, vamos, que no voy a publicar ni en el jueves. O sea que espero que por lo menos la cosa vaya bien. Bueno, fruto de esta inexperiencia, no sé muy bien qué se dice cuando uno presenta un libro, así que pregunté a 4 personas que me han dado 4 versiones totalmente distintas. No sé de qué me extraño porque ninguno había publicado ningún libro. Y he decidido tirar por la calle de en medio y he preparado una presentación que les va a parecer sumamente didáctica, ¿eh? Si te parece, Aristides, yo lo que voy a hacer va a ser contestar 3 preguntas, ¿eh? Voy a contestar por qué escribí este libro, voy a contestar cómo se ha hecho y voy a contestar a la pregunta de a quién está dirigido, quién creo yo que debería comprarlo, ¿no? Bueno, voy a empezar por la primera pregunta, ya que está subrayada. Digamos que generalmente cuando yo voy a algún acto de emprendedores, porque eso sí, los emprendedores en España otra cosa no, pero están muy unidos en foros y en organizaciones y en conferencias y en actos a los que van y demás, pues siempre escucho quejas, básicamente la misma, ¿no? De que es que en España hay poco apetito inversor por las empresas tecnológicas, empresas de base tecnológica, hay poco apetito inversor por las startups, y esto es verdad. El inversor español es un inversor pues cortoplacista, adverso al riesgo, muy apegado a los bienes raíces, y para ello, claro, cuando le enseñas un proyecto pues, que viene de la universidad o que venga donde venga y es una molécula que hay que desarrollar o es un software y el tío se queda, la verdad, bastante que no lo entiende y cuando consigues que lo llegue a entender, pues ya se ha gastado dinero en una plaza de garaje. O sea, es una cosa que los inversores en España es cierto que no están preparados para invertir en startups, eso es verdad. Es verdad también que el espíritu emprendedor que hay en España, pues hombre, fuera del ámbito universitario también deja algo que desear, ¿eh? Uno cuando dice voy a montar un negocio, pues ¿qué negocio? No sé, cuando uno monta un negocio lo primero que viene a la mente es que uno va a montar un bar. Y en realidad eso ese no es el emprendimiento tal y como está entendido en el libro este. Es cierto que cuando uno monta un bar o monta lo que sea, está haciendo frente a una actividad empresarial, pero la verdadera creación de valor y el verdadero ventaja que puede tener una empresa respecto a otras está dentro de la diversificación económica y está dentro del valor que uno pueda llevar algo a traer de nuevo al mercado, ¿no? Me cuesta trabajo ver verdadera innovación en sectores tan tradicionales en España como los que la gente suele decir, suele pensar cuando abre un negocio, ¿no? También es cierto que, bueno, que volviendo también al tema de los inversores, también es cierto, y ya termino con esta breve introducción, cuando se quejan los emprendedores de que no hay apetito por las inversiones en startups, de que es que bueno, el inversor español es poco sofisticado. Yo, de hecho, suelo poner, vamos, el ejemplo clásico se ve todos los años cuando sale la lotería de Navidad. Cuando sale la lotería de Navidad todos los años, los periodistas, que son gente muy ingeniosa, sale a la calle y hace siempre lo mismo, y es preguntar qué haría uno cuando le toca la lotería. Entonces, cuando uno le toca la lotería, todo el mundo
compra una casa. O, si tiene una hipoteca, amortiza la hipoteca, ¿no? Lo cual está bien, porque la inversión más importante que hace uno en su vida generalmente suele ser la vivienda. Pero detrás de eso, ¿qué hay? A mí me gustaría hacer el experimento de todo el mundo, toda aquella persona o un conjunto de personas que tengan verdaderamente perfil de Business Angel, decirle, le doy 1 millón de euros si no invierte en el mercado inmobiliario. ¿Qué hace con el dinero? Y me gustaría que me lo dijesen y nos daríamos cuenta como una parte importante, yo creo que no sabría qué hacer con él. Bueno, dicho esto, también es cierto que en el mundo del emprendimiento hay un serio desconocimiento de finanzas. Y es justo que la parte emprendedora, ya me paso a hablar de la parte emprendedora, se mire la viga que tiene dentro del ojo y se dé cuenta de que uno no puede ser emprendedor y no saber de finanzas. Es cierto que uno no tiene por qué saber de todo. Es cierto que si uno es un ingeniero de telecomunicaciones fantástico que ha desarrollado una tecnología y que quiere montar una empresa, ya de por sí todo esto es digno de alabanza. Pero ¿tiene que saber de finanzas? Dice, hombre, pues sí, tiene que saber de finanzas. Tiene que saber de finanzas porque ya un emprendedor es una persona bastante peligrosa y si encima no sabe manejar desde el punto de vista económico y financiero el negocio, pues ya el peligro aumenta, se descontrola, vamos. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que cuando el emprendedor que tiene un proyecto empresarial sale a buscar dinero, uno de los lugares donde acaba, o bien porque sabe que es ahí donde puede llamar a la puerta, o bien porque viene rebotado de la banca o donde sea, acaba en el mundo del capital riesgo y llega al mundo del capital riesgo y no sabe o no conoce cómo funciona. Bueno, pues, ¿cuál es la razón por qué se ha escrito este libro? Este libro pretende llenar un hueco que existe en el mercado español. En el mercado español y en el mercado que lee en español o que vive en España, ¿no? Y es precisamente cómo funciona la financiación de una empresa de estas características con los mecanismos de financiación que son más típicos para ellas. Esa es la razón por la que se ha escrito el libro, llenar ese hueco. Existen libros que están además citados en la bibliografía para el mercado norteamericano. Y cuando uno va a la Wikipedia o va y se lee un libro escrito por un autor norteamericano sobre esta temática, acabará sabiendo muchas cosas, pero la realidad norteamericana es muy distinta a la española. No solo desde el punto de vista legal, la legislación, sino también desde el punto de vista de la praxis que siguen los inversores y que sigue la comunidad en general financiera para invertir y para permanecer y salir de las empresas, las startups en las que invierten. Bueno, esa es la razón por la cual he escrito el libro. Ahora voy a pasar a la segunda, que sería ¿cómo lo he hecho? Bueno, he tratado, a pesar de que el título lo dice, que la editorial Deusto es una editorial que publica libros de mucho prestigio técnicos. Este es un libro técnico, pero he tratado de que guarde cierta coherencia interna. De hecho, puede ser leído los capítulos que puedan interesar separadamente. Digamos que lo que he tratado es que el libro acompañe al emprendedor desde el principio. Lo primero que tiene que hacer un emprendedor cuando ya sabe que tiene la molécula maravillosa o el software fantástico es pensar un modelo de negocio, ese modelo de negocio, crear un plan financiero que refleje fielmente ese modelo de negocio y de ahí se derive una necesidad de financiación. Y una vez que sabemos cuánto dinero hace falta, que parece mentira, pero hay gente que no sabe calcularlo, cuánto dinero hace falta en una iniciativa empresarial, entonces, ¿de dónde lo saco? Y el capital riesgo no siempre es la solución más adecuada. Y una vez que se sabe de dónde lo saco, ¿cómo consigo que ese inversor en concreto se interese por mi negocio? Bueno, esa es un poco la lógica interna que he tratado de hacerlo, ¿no? Que he tratado de seguir a la hora de escribirlo. La pregunta básica de cuánto dinero hace falta para lanzar un negocio, que parece, pues yo creo que la más importante de todas, yo siempre lo pregunto a un emprendedor cuando me lo presentan, ¿cuánto dinero te hace falta? Me da una cantidad, da igual, y luego le pregunto cómo lo ha calculado y aquí ya sí que el espectro de opciones es de lo más variado. Está el que me dice, el que ha sumado los gastos de los N primeros meses y tal, el que suma las inversiones, el que dice que... y luego el que mezcla cosas, en fin. La verdad es que las metodologías que siguen, porque uno no tiene por qué saber de todo, eso es cierto, son bastante curiosas. Y si bien es cierto que dentro del mundo de la finanza hay cuestiones que se pueden resolver de distintas maneras,
la cuestión de cuánto dinero hace falta un negocio, hay una forma sola de hacerlo. Y conviene que el emprendedor la conozca. Y una vez que se sabe cuánto dinero hace falta de verdad, entonces ya ver, según el tipo de empresa, el tipo de sector y el momento en el que se encuentra la empresa, dónde buscar el dinero. En definitiva, el libro pretende ser una hoja de ruta para guiar, para orientar y para acompañar al emprendedor. He incluido también ejemplos y hojas de cálculo y casos prácticos pues, para ilustrar determinadas cuestiones. Y no he querido ser ni benevolente con los emprendedores ni crítico con los inversores. Yo creo que en este negocio, a pesar de que uno cuando llega a negociar con un inversor, el inversor se dedica profesionalmente posiblemente a invertir, con lo cual sabe más que tú. Hay una simetría de información clarísima entre él y tú, pero no se trata de que me vaya a engañar o no me vaya a engañar, se trata de entender las reglas del juego. Hay veces que uno lee el contenido de una carta de inversión que le da el inversor y se muestra escandalizado. Y luego la lees y dices, no, es que es normal, a ti tu problema no es esta carta de inversión que te han dado, esta propuesta de inversión que te han dado, tu problema es que no encajas con el capital riesgo, no buscas ahí no estás de acuerdo, digamos, no es el tipo de inversor, el perfil de inversor que te puede interesar, ¿no? Bueno, en definitiva, el libro lo que hace es reflejar mi entendimiento de la cuestión. También es cierto que hay determinadas cosas en las cuales pues, he dado mi opinión personal. Hay algunos autores que tienen opiniones distintas, pero bueno, pues como me dijo el editor, como está firmado, pon lo que quieras. Digo, pues, bueno. Y la tercera cuestión es ¿para quién? Bueno, pues lógicamente el primer público objetivo es aquel que pretenda lanzarse al campo del emprendimiento y poner en marcha un proyecto empresarial. También otro segundo grupo sería el emprendedor que ya lo es y que nunca es tarde para aprender cosas que a lo mejor no ha aprendido o ha aprendido de aquella manera o él piensa que sabe y en realidad no las sabe. Y también es un libro que a mí me gustaría, la verdad es que no sé cómo hacerlo, pero me gustaría que leyesen también los inversores españoles, sobre todo los inversores profesionales y los que de forma continuada se dedican a ello. Yo la verdad es que cada día me sorprendo más de ver cómo fondos de capital riesgo, que se dicen llamar de capital riesgo españoles, regionales, alguno de ellos, pues invierte en casas rurales. Oiga, no tengo nada contra las casas rurales, pero el capital riesgo no está para eso. No está para eso. Para financiar una casa rural habrá otros mecanismos. Bueno, pues si el poco dinero que hay en el capital riesgo, los gestores lo destinan a financiar casas rurales, pues estamos donde estamos. Bueno, en definitiva, está escrito también para un público español, para que el público español tenga la posibilidad de acceder a un conocimiento que viene de alguien que está pues, en el mundo de las finanzas y que quiere compartir, pues trayendo la experiencia que también traigo del tiempo que he estado fuera, los que hemos estado fuera de España y luego volvemos, pues no es que pensemos que sabemos más que nadie, pero nos damos cuenta de que hay cosas que funcionan fuera y que aquí podrían funcionar y simplemente no se hacen. Simplemente no se hacen. Bueno, pues ya está. La siguiente página es la última. En resumen. Bueno, pues en resumen, yo creo que voy a retomar algo de lo que ha dicho Julián. Tenemos una encima muy gorda. Yo cada vez que hablo hay gente que me pregunta y me dice, oye, tú que eres economista, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Digo, la verdad es que no lo sé. No sé cómo. Lo que sí sé es que para salir de donde estamos ahora, que nos ha costado mucho trabajo estar también, y lo hemos hecho muy bien, para salir de donde estamos no hay una única solución. Si los que mandan están buscando la receta o la piedra filosofal, no la van a encontrar. Yo creo que hay un conjunto de cosas que se pueden hacer. Hay un conjunto de cosas que se pueden hacer. Y yo vine dispuesto a decir que una de las cosas que se pueden hacer, que no sé si es la mejor, pero desde luego es una de ellas, es apostar por la tecnología, por el emprendimiento y por la juventud. Entonces, esa es una idea en la que creo firmemente.
y en la que fuera de aquí no me atrevo a decir en voz muy alta, porque la verdad es que en el país en el que estamos, decir que uno tiene que invertir o que creer en la tecnología, en los emprendedores y en los jóvenes, pues yo creo que estamos en el país justo donde casi va por lo contrario. Sin embargo, esta mañana leyendo el periódico, además iba a escribir un párrafo bonito para terminar, pues me lo he ahorrado, porque leo en el periódico que un antiguo presidente del gobierno español, Felipe González, que está de viaje, no sé dónde, en México creo, pues ha dicho algo que yo he subrayado y con lo que quiero terminar, porque estas palabras eran justo las que yo quería decir. Entonces, leo, el expresidente del gobierno ha recalcado la incapacidad de algunos gobiernos de Europa y América Latina para promover la innovación y el desarrollo tecnológico, en contraposición con la presencia y anterior aparición en Estados Unidos de las principales empresas tecnológicas. Carecemos de una actitud cultural para impulsar el desarrollo de empresas tecnológicas, ha afirmado González. Si un joven tiene una idea innovadora, no la puede vender en Europa, pero sí, en cambio, en Estados Unidos. González ha señalado que debido a esa actitud y a la falta de oportunidades, jóvenes talentosos de países asiáticos, europeos y latinoamericanos han emigrado a Estados Unidos para hacer realidad sus proyectos. Esto es la verdad del Evangelio. A mí lo que me resulta asombroso es que lo haya dicho alguien que ha sido el presidente del gobierno durante 14 años. Pero bueno, no voy a entrar ahí, en eso no voy a entrar, pero sí que voy a decir que el fondo de la cuestión es una de las razones por las cuales pienso yo que si se diese la oportunidad, o si se diese, igual que me han dado a mí, la oportunidad de escribir un libro, se le diese la oportunidad a esos jóvenes talentosos de crear riqueza y crear un tejido industrial en España, pues a lo mejor las crisis van y vienen, pero hombre, no nos quedaríamos encallados pues, como estamos ahora. Dicho lo cual, pues vuelvo a reiterar las gracias a la universidad, a No Square, al editor y a todos los asistentes, y aquí estoy para lo que diga Arístides. Pues vamos a tener un turno de preguntas y mientras la gente se va pensando sus preguntas, sobre todo los inversores, después de llamarles poco sofisticados, aquí hay unos cuantos. Alguno de ellos ha murmurado que lo realmente sofisticado ha sido tus transparencias. Pasa la siguiente. Si pasas la siguiente, claro, ahí está. Muy bien. Eso ha sido la guinda del pastel. Yo te voy a hacer dos preguntas para ir rompiendo un poquito el hielo. La primera es si realmente, quiero que te mojes, si realmente hay dinero en España para invertir en proyectos raros, curiosos, tecnológicos y en teoría con potencial de crecimiento. Y la segunda, un poco en la experiencia y en esa experiencia que también nosotros hemos compartido en alguna ocasión, ¿cuál es, desde tu punto de vista, el principal punto de fricción en las negociaciones entre inversores y emprendedores? Vale. Bueno, pues voy a contestar primero la primera pregunta para que no se me olvide. La verdad es que si hay dinero, la respuesta es sí. Ha habido un tipo que se llamaba Harry Markowitz, al que le dieron el premio Nobel. La verdad es que cada vez que digo que alguien ha recibido el premio Nobel, yo creo que está muy sobrevalorado el premio Nobel. Pero bueno, a este se lo dieron merecidamente por desarrollar una teoría que se llama la teoría de carteras. Y lo que dice la teoría de carteras simplemente es que uno, cuando quiere invertir su patrimonio, y ese uno puede ser una empresa, un gobierno, un particular, puede ser quien sea, lo tiene que diversificar. Diversificarlo significa que no está bien poner todos los huevos en el mismo cesto. Es decir, uno cuando tiene mucho dinero, y estoy hablando de gente que tiene mucho dinero, pues debe invertir, pues tener algo de dinero líquido, debe tener renta fija, debe tener algo con más riesgo y debe tener también una parte que puede ser pequeña en función del perfil de ese inversor, que tiene que estar invertida en proyectos de alto potencial y de alto riesgo. Y no tiene por qué ser mucho, es más, lo suyo es que sea poco, pero ese poco, si verdaderamente se destinase a eso y hiciésemos el acumulado, pues saldría mucho dinero, afloraría mucho dinero. Eso, y esto que estoy diciendo no es una tontería, eso lo hacen en Estados Unidos. Entonces, ¿hay dinero en España? Lo hay. Lo que pasa es que las carteras no están diversificadas teniendo en cuenta que un asset class, o sea, un tipo de activo que se puede invertir,
es el de las startups y el de ese tipo de empresas. No sé si alguno de mis compañeros quiere... Bueno, como has hecho una referencia a Estados Unidos, claro, o sea, es que el dinero que se dedica a capital riesgo en Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de gestión patrimonial de particulares, tiene unos incentivos fiscales impresionantes. Hombre. Y entonces realmente, claro, o sea, de hecho así sí, pero claro, aquí realmente como no existe sensibilidad para el tema de la creación de nuevas empresas, sobre todo de base tecnológica, esos incentivos fiscales no existen y por lo tanto en la gestión de patrimonios de particulares, pues realmente ese dinero no aflora. Eso que has dicho es cierto. También, pero yo la reflexión que me hago es, si sale adelante el proyecto que hay en el Parlamento, que por lo menos estaba en el mes de julio, o ya ni me acuerdo, yo creo que Pedro lo sabe mejor que yo, el proyecto aquel que estaba en el Parlamento de incentivos fiscales para los business angels. Si eso saliese adelante, incluso mejor de cómo está formulado actualmente, ¿cambiaría la situación? No lo sé. Hay que tener en cuenta que parece que el Parlamento va en sentido contrario, en el sentido de que realmente hay que poner impuestos a los más ricos. Bueno. Seguramente entre los más ricos estarán los business angels. Sí. Bueno, pues ya, estando... Pero bueno, que efectivamente, lo que sí que es cierto es que había una iniciativa parlamentaria para que... Hombre, es que cuando los fondos de capital riesgo, los fondos no tributan, sociedades, bueno, tributan, tienen un margen, tienen un tipo muy marginal de tributación, ¿no? En cambio, si uno no crea un fondo de capital riesgo, pero hace lo mismo, que es invertir en este tipo de proyectos, le va a sociedades entero. Entonces, bueno, pues ese es el problema. Bueno, en segundo lugar, la pregunta que me había hecho Aristides era los puntos de fricción más importantes con los emprendedores suelen estar en la valoración del negocio. Es decir, oiga, usted me da 200.000 euros, ¿qué porcentaje de la empresa le tengo que dar yo, ¿no? Que en el fondo de lo que se trata es de fijar un precio. Ese es el punto de fricción más importante. Yo en el libro sostengo una tesis y es que lo importante para el emprendedor no es conseguir una buena valoración. Lo importante para el emprendedor es conseguir un buen acuerdo. En Estados Unidos, vuelvo al ejemplo, en Estados Unidos los inversores dicen, hay un dicho que dice, no, me ha ido fenomenal, dice el inversor, porque el emprendedor consiguió su valoración y yo conseguí mi acuerdo. Eso significa que estás perdido. Pues esto es exactamente igual. Yo sostengo aquí la tesis de que el emprendedor que verdaderamente sepa enfocar la financiación de su oportunidad de inversión de su empresa se dará cuenta de que la valoración, siendo uno de los aspectos más importantes, no es el único que determina el reparto económico de los derechos dentro de la relación con el inversor. Respecto a la valoración, es bien conocida la frase que solo el necio confunde valor con precio, ¿no? Y que realmente hemos sido testigos de muchas, pero quizá hay una de las cosas que yo creo que no se reconocen es que estamos aquí porque hemos dado valor a cosas que solo han tenido precio. Y como dicen, nos ha costado mucho, hemos sudado la camiseta para llegar a donde estamos, pero se ha valorado, el precio ha marcado el punto de referencia de mucha gente. Hablo del mercado inmobiliario como puedo hablar del mundo de inversores o de Internet, de los .com o de cualquier otra burbuja que pueda haber, ¿no? Yo creo que del libro de Antonio una de las consecuencias que se extrae, o por lo menos que yo he extraído, es que mucho más importante que la valoración, mucho más importante que el pre-money, el post-money, es si has elegido el socio adecuado. Si es industrial o si es financiero, y si sabes lo que quieres. Y el libro de Antonio, a mí me parece que lo que da impresión, o me parece que de lo que va en realidad, o por lo menos a mí me trae a pensar, es si te va llevando por un camino para elegir el socio adecuado. Y quita todo el tema de la valoración, aunque te aporta hojas de cálculo, pero curiosamente vas leyendo el libro y cuantos más argumentos técnicos te da, tú lo vas leyendo y dices, si es que esto no es lo importante realmente, porque te va dando pistas de que la importancia que tienen las personas, los socios o el ambiente, el entorno en el que te vas a crear, o esa incubadora donde vas a desarrollar, ¿no? A mí me parece que eso, Antonio, te felicito por eso, porque me parece que es vital que un financiero, no creo que es rara avis, que un financiero haya sido capaz de transmitir esto, ¿no? Porque lo normal hubiera sido que hubiera sido un libro sesudo, técnico, bien documentado, y lo lees y dices, coño, si es lo contrario, cuanto más filosofía mecánica me da, más me aleja,
y más me da consejos de qué tipo de socio tengo que tener. Tenemos aquí una pregunta. Yo os pediría, por favor, que os presentarais y un poco dijerais un poco a qué os dedicáis en esto de los emprendedores. Mi nombre es Jesús de Benito, soy ingeniero industrial por esta escuela, terminé hace muchos años, he sido emprendedor, he tenido mi empresa y ahora estoy en el otro lado. He recibido un mail tuyo directo con invitación a la presentación del libro y me ha llegado 2 capítulos del libro, que me los he leído. El libro no lo he leído porque no tengo tiempo de comprarlo porque han ido justo. Entonces, lo que he visto tiene muy buena pinta, pero te pediría 2 cosas. Primero, danos la definición de emprendedor, porque yo creí que fui empresario y resulta que ahora me he enterado que fui emprendedor. Entonces, bueno, estoy en una cierta confusión. Y desde el punto de vista de los inversores, bueno, quizá también clarificar. Es decir, yo ahora estoy como Business Angel, participo en algunas redes, participo en muchos foros y coincido con inversores, pero unos son capitales riesgos, otros son family office, y yo tengo un poco de dinero de ese que tú dices que he apartado, que se lo he quitado a mis hijos, o sea, bueno, supone que ya heredarán por otro lado, pero con esto me divierto y participo en 6 proyectos, o sea, con diferentes tipos de... Pero cuando me encuentro con estos señores, en algunos casos que hago coinversión, es muy difícil los intereses. Porque un capital riesgo va buscando rentabilidades, no sé si es el 25 o el del 30, pero yo voy buscando rentabilidades del 100, porque evidentemente un negocio en el cual a los 4 años no ha multiplicado por 10 o por 12 su valor, pues es que ha fracasado, porque son negocios en los cuales empiezan desde muy bajo. Entonces, a la hora del inversor, quizá también, bueno, tenemos que decir o empezar a diferenciar de qué tipo de inversores. Porque yo lo que veo, en mi experiencia personal y en múltiples foros que participo, de unos promovidos por funciones o instituciones públicas y otros privadas, es que al final los que vamos un poco más de individuales somos los que ponemos ahí un dinerín para que se arriesgue y se pueda perder. Esta otra gente de mucho dinero, pues al final va a otro tipo de cosas y va a eso, del 12 o el 15% con más seguridad. Entonces, cuando tú aquí hablas de inversores, yo creo que también conviene diferenciar. Y quizá, oye, dentro del think tank pensar en no sé cuál sería el título, pero algo que a ciertos señores, que sobre todo los que venimos un poco del mundo de la realidad, es decir, oye, y tienes no solo la capacidad de dinero, sino unas ciertas ganas de complicarte la vida y además, porque también haces un poquito de coach en esos proyectos, bueno, pues animar, ¿no? Entonces yo te pediría la definición de emprendedor que tú entiendes para decir, bueno, porque no es lo mismo una buena idea que un buen negocio, un buen plan de negocio, y luego también diferenciar a ese tipo, digamos, de diferentes inversores a los cuales bueno, pues estos emprendedores se tienen que dirigir. Insisto, los 2 capítulos que hay, buenos, lo del valor y el precio es importante, y algo que tú también haces una referencia de hablar de cash flow en lugar de hablar de beneficios, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo en mi lenguaje mucho más normal, cuando hablo con un emprendedor, lo primero que hago es hablar o intentar hablar de la caja. Cuando se habla de que los emprendedores tienen que entender de finanzas, estoy totalmente de acuerdo. Que quizá la palabra finanzas asusta, pero bueno, por lo menos entender un poco de gestión, ¿no? Bueno, yo la verdad es que el término emprendedor lo asocio, la distinción entre emprendedor y empresario es una distinción yo creo que temporal. A mi juicio, y aquí yo creo que hay libertad de opinión, pero vamos, a mi juicio, un emprendedor es un empresario que todavía no es. Es lo que, no sé, es el empresario en potencia, pero no en acto. Entonces y hay una diferencia muy importante, porque el problema del empresario, pues hombre, una vez que el negocio está en marcha, pues a lo mejor puede ser que en contrato, tal cliente, tal cosa, tal, no sé, ahí puede haber problemas importantes, ¿no? El problema que tiene el emprendedor es que no me caiga, porque los riesgos de caerse son muy significativos, ¿no? Caerse significa pues cesar en la actividad. Son 2 problemáticas distintas y yo cuando hablo de emprendedor hablo del primero. Como he dicho antes, el que empieza y abre un bar también es en cierto sentido un emprendedor. No es el que está considerado aquí está considerado más bien la persona que intenta desarrollar un negocio que tiene la capacidad de multiplicarse por eso, por 10 o por 20 o... que tiene esa potencialidad, no significa que luego lo haga, pero que tiene esa potencialidad. Por eso lo de la casa rural. La casa rural no tiene por qué multiplicar su valor por 20, lo normal no es que ocurra, ¿no? Y respecto a la segunda cuestión, bueno, yo ahí en el libro efectivamente distingo el Business Angel del Venture Capital y luego pues del Private Equity, que es el hermano mayor, ¿no?
En el mundo del Business Angel, lo que comento ahí es que bueno, son particulares y el modo en el que se puede comportar un Business Angel pues está en el rango de un emprendedor sensacional a un caos. O sea, en ese rango puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, cuando un emprendedor quiere o pretende o está en conversaciones con un Business Angel, el consejo que yo le doy siempre es que lo conozca muy seriamente, o sea, que piense, o sea, que dedique mucho tiempo más que a negociar con él las cláusulas de tal, el 15%, el 20%, que entienda qué va a pasar con cómo va a comportarse ese inversor durante el tiempo en el que permanezca en la empresa. Porque un fondo de Venture Capital tendrá todos los inconvenientes que queramos, pero ya sabemos que dentro de 5, 6, 7 años levanta la prisa y se va a querer ir. Ahora, el Business Angel a lo mejor te llama la semana que viene y te dice que su hija se casa o que se va de no sé dónde y que tiene que vender y que se quiere ir. Entonces, bueno, por eso digo que son situaciones que pueden dar lugar a acontecimientos muy imprevistos, ¿no? Entonces, conviene conocerlo bastante bien. Y bueno, pues si verdaderamente en tu caso pues te dedicas a esto, pues yo de verdad te felicito, porque hay que ser valiente y te recomiendo que lo leas también, hombre, entero, no los 2 primeros capítulos. Espero que te sea útil, vamos. Preséntate. Pues creo que sí. Me llamo Luis Pita y soy emprendedor. Antonio y también Juan y Julián, antes habéis hablado del tema de la cultura española sobre el emprendimiento y los obstáculos y todas esas cosas, y como es un tema que a mí me interesa mucho, me gustaría saber vuestra opinión de si pudierais cambiar una sola cosa en la cultura española o en la sociedad española que ayudase al emprendimiento, ¿qué es lo que cambiaríais? Gracias. Del lado del emprendedor. Tienes libertad de hablar, puedes cambiar lugar. Bueno, que vayan condensando ellos. Empezando Juan. Valiente. Yo empezaría en la guardería. Yo empezaría con niños de 6 años, de 10 años. O sea, el emprendimiento no está en la cultura. ¿Por qué no hay libros como este en España? Porque no hay cultura de emprendimiento. ¿Y por qué no hay cultura de emprendimiento? Porque en este país, lo dice Antonio en el libro, el máximo objetivo de alguien es ser funcionario, tener un sueldo asegurado y la moto y el coche y casarme pronto y venga, hipotecarme y el resto de tu vida a pagar la nómina, ¿no? A pagar No hay, yo sí cambiaría una cosa, de verdad, yo creo que los planes de estudio teníamos que pegarle un revolcón absoluto, ¿no? Y empezar desde abajo. La asignatura de emprendimiento o los valores relacionados con el emprendimiento tenían que estar cuando se aprenden, que es en casa, que es a esa edad, entre los 6 y los 14 años, que es cuando se construye la personalidad, ¿no? Y ahí no hay nada, vas al colegio, coges apuntes y estamos creando una juventud. Yo tengo un hijo de 18 años y una hija de 15 y os puedo asegurar que da pavor, ¿no? El decir, pero chicos, ¿qué juventud tenemos, ¿no? Que están esperando a que les vengan las cosas dadas, ¿no? No van a por ellas, no. Yo no percibo, o por lo menos con los amigos de mis hijos, no es que mis hijos sean particularmente torpes, que puede ser, es que no percibo entre los amigos de mis hijos el ir a comerse el mundo, el decir, oye, me voy a Estados Unidos, es que me voy a Asia, es que voy a... viven en una burbuja que realmente yo creo que, y la culpa yo creo que es de que desde pequeños no estamos... los grandes jugadores de tenis, los grandes jugadores de baloncesto, a Fernando Alonso estaba conduciendo con 6 años. Nadal está jugando al tenis con 8, con 10. Las cosas buenas se aprenden a esa edad. Y aquí lo estamos haciendo con 45 años, empezamos a aprender y a estudiar de esto. Bueno, ¿Se dio tiempo? Sí, a mí sí. No, esto que voy a decir es también algo que quizás suene chocante, y precisamente porque suena chocante es algo que sí que habría que cambiar, pero no sé cómo. En España existe una percepción del fracaso empresarial sumamente negativa y sumamente peyorativa. O sea, uno empieza una empresa, emprende un negocio, le va mal y es un fracasado. Pero además, no solamente es un fracasado, sino que es un tipo apestado al que hay que alejarse de él
y bueno, lavarte las manos con jabón si lo saludas. Bueno, en cambio, en otros países, no voy a citar ninguno, eso no ocurre. Eso no ocurre. En otros países, a lo mejor uno que está hiperforrado porque ha sacado no sé qué empresa de internet, a lo mejor viene de haber empezado otro negocio que no funcionó. La percepción del fracaso hace que también mucha gente en España sea adversa al riesgo. Oiga, yo he terminado la ingeniería, tengo 23 años, tengo la posibilidad de conseguir un buen trabajo en Endesa, voy a arriesgarme a algo que sé que tiene una probabilidad de éxito muy baja para convertirme o para formar a engrosar las filas de los fracasados españoles que luego ni siquiera nadie va a querer contratar, porque claro, este tío tiene mentalidad de no va a ser un tío leal a la empresa, ni no tiene alma de empleado, vamos. Entonces, esa percepción del fracaso es algo que tenemos nosotros y que efectivamente genera muchos problemas para crear nuevas vocaciones emprendedoras. Yo clonaría a Florentino Pérez. Os cuento una pequeña anécdota personal con Florentino Pérez. Estábamos en el CEDETI, o sea, de hecho, en una época en la que realmente coincidimos en los despachos. Florentino es una cosa que, digamos, obvia realmente de alguna manera en su currículum, pero realmente él estuvo en el Ministerio de Industria en el CEDETI durante 6 meses y coincidimos, teníamos los despachos contiguos y de ahí establecimos una simpática relación profesional. Y entonces, en un momento determinado, pues yo organicé, o sea, de hecho aquí está Juan Curto, que fue compañero mío en el CEDETI en aquellos momentos, un seminario con el Banco Mundial sobre temas de gestión de la innovación. Y lo hicimos en un salón magnífico de INI, en aquel momento, el Instituto Nacional de Industria. Y entonces, cuando terminó aquel magnífico evento con un montón de empresarios y demás, se me acerca Florentino Pérez y me dice: Julián, tú sí que vas a ganar dinero con esto de la innovación. No tengo más palabras que decir. En aquel momento no tenía referencias para decirle: Florentino, tú sí que vas a ganar dinero con esto de la construcción. Pero realmente ese es el tema. O sea, de hecho, claro, mientras haya oportunidades magníficas de ganar dinero en la construcción, o sea, ¿qué sentido tiene meterse, digamos, como planteábamos ante el tema de la innovación? Yo recuerdo que un compañero también que fue a dar una conferencia a Canarias sobre los temas de innovación, pues un platanero le dijo: bueno, y realmente, de hecho, esto de la innovación, ¿a mí qué rentabilidad una empresa innovadora me puede generar? O sea, bueno, pues no sabemos, o sea, aquí lo que hay es mucho riesgo. Dice: bueno, si es que yo exportando plátanos, o sea, pues tengo realmente una rentabilidad del 40%. ¿Cómo voy a meter mi dinero en una empresa de la que no sé exactamente por dónde va a ir la rentabilidad? Bueno, pues realmente, de hecho, ese es un tema. O sea, de hecho, al final, lógicamente, el dinero se va donde hay una rentabilidad segura y es muy difícil encontrar dinero que realmente esté dispuesto a arriesgar. Esto supone, efectivamente, una cultura del riesgo y no penalizar el fracaso. Y eso es muy difícil. O sea, fijaos que en un momento determinado, o sea, aquí uno de los problemas que tiene España es el bajo prestigio social del emprendedor. Y tuvimos un momento en que pudimos darle la vuelta. Fue con Mario Conde. Y lo metieron en la cárcel. Bueno, o sea, Buenas, soy Ismael Fernández, soy alumno de la Politécnica y estoy dentro del plan de Actúa UPM, participando o tratando de consolidar una idea de negocio. Entonces, después de la charla que han dado, me dirijo a los tres para responder a una pregunta muy simple, y es: ¿por qué razón debería dirigirme con mi grupo de compañeros a un inversor o a buscar una financiación en el marco nacional y no en el extranjero, ya sea Europa o en este caso Estados Unidos o otros marcos internacionales que me aseguren pues un mayor éxito? Sí, es una respuesta muy fácil. Porque los inversores verdaderamente buenos en Estados Unidos tienen una regla de oro de la que no se separan nunca, y es: no inviertas nunca en una empresa que esté a más de 1 hora de vuelo de tu casa. Con lo cual, si se cumple eso, y te puedo asegurar que se cumple, las probabilidades de que encuentres dinero en Estados Unidos están entre 0 y ninguna. Dicho lo cual, es cierto que existen determinados foros y determinadas instituciones que a nivel europeo de vez en cuando te llevan ahí a Düsseldorf y pagas no sé qué dinero y presentas ahí, y hay un montón de gente con corbata que parece que tiene mucha pasta y tal, e incluso puede que conozcas a alguien que haya conseguido convencer a alguien, a un alemán, y que invierta en tu empresa. Es algo absolutamente... O sea, la probabilidad es remota.
Entonces, si tú quieres conseguir capital americano, lleva la empresa a Estados Unidos. Si quieres conseguir capital coreano, lleva la empresa a Corea. Y si estás en España, pues te vas a tener que fajar aquí con los que hay. Yo lo primero que te diría, estúdiate el libro. O sea, es que eres carne de cañón para este libro, te lo aseguro. Segundo, llega hasta el capítulo 3. En el capítulo 3, haz todo lo que te dice Antonio hasta el capítulo 3. Haz el plan de negocio, haz números, calcula la fuente de financiación. Y en ese momento, mi recomendación, cierra el libro. Siéntate con tus amigos y pensar qué es lo que queréis. Un socio industrial, un socio financiero, qué es lo mejor para el negocio. No juguéis a corto, no os dejéis llevar por cantos de sirenas. Pensar, y si hay que irse a Estados Unidos a vivir, o a China, o a India, para vivir a menos de una hora del inversor, coger las maletas y marcharos. Yo es lo que diré. Hola, soy José María Gómez Acebo, también soy exalumno de esta escuela. He trabajado varios años en el área de patrimonios del +1, que es un banco de inversión, un poco también haciendo un poco de fundraising para proyectos de este tipo. Ahora trabajo en un family office. Lo que quería comentar es que la experiencia con los family office, yo creo que a nivel de este tipo de proyectos es una experiencia muy complicada, porque todos los family office tienen una limitación de recursos y en general están siempre aspirando a proyectos, a tener una cartera de proyectos que puedan gestionar y que sean de un volumen de inversión que para un proyecto este se le queda pequeño. Y entre que son capaces de analizarlo y entenderlo, mi experiencia en general, trabajando con muchos family office de las actividades patrimonios españoles, es que les costaba mucho entrar en directo en inversiones de este carácter por el esfuerzo que les suponía entenderlo y también, bueno, ¿por qué decirlo? Porque había otras alternativas, básicamente vía inversiones en renovables o vía más incluso que en real estate, que inmobiliario. El problema es que ha habido durante años la posibilidad de hacer renovables casi sin poner capital, simplemente teniendo acceso a oportunidades, ¿no? Nos metemos mucho con el inmobiliario, pero yo creo que el tema de las renovables ha tenido un efecto casi peor a nivel de distribución de activos dentro de los patrimonios. Entonces yo creo que lo que hace falta de verdad es, primero, que vuelva a la racionalidad de la inversión, a inversiones que tengan el riesgo y que el riesgo y la rentabilidad sean proporcionales y que no sea todo rentabilidad sin riesgo como ha pasado en algunas clases de activos. Y dos, que haya vehículos, que yo creo que Xavier no sé quiénes son vuestros accionistas y los que os ponen dinero, pero que son entidades como vosotros las que pueden ser vehiculares para los fondos, para los family offices. Pero dirigirte a un inversor de un grupo, a lo mejor mi experiencia es limitada y lo he visto otras cosas, pero salvo casos como este señor que son vocacionales, que tienen tiempo y que tienen experiencia para entenderlo, en el 95-97% de los casos, todos esos grandes patrimonios que dimos que tienen mucha liquidez para invertir, son incapaces de entrar a estos proyectos porque ni los entienden y porque a nivel de esfuerzo o rentabilidad se les escapa. Es que para esta cosa tan pequeña ni me metería. Bueno, es que efectivamente dentro de lo que es el espectro de grupos o de sociedades de inversión existe algunas que no están pensadas para esto, lógicamente. Un family office a lo mejor que tenga 2 gestores para gestionar la cartera, lo último que yo les recomendaría es meterse a hacer startups. Es lo último que les recomendaría. Dicho eso, sí que es cierto que existen otras organizaciones, que no voy a citar, en España, que lo están haciendo. Y tampoco son un pelotón de gente. Lo que sí que lo hacen es con conocimiento de causa, ¿no? Pero bueno, efectivamente, el problema, y ahí sí que es totalmente de acuerdo, el emprendedor español ha tenido unos competidores muy duros. Ha tenido el competidor de la construcción, ha tenido el competidor de las renovables y bueno, pues uno tenía que demostrar no solamente que su proyecto era bueno, sino que además le iba a dar más rentabilidad que la construcción, y eso hasta el año 2007 no era posible. Pero bueno, dicho esto, insisto, el espectro de inversores es muy amplio y tienen cabida los que hagan venture capital y los que hagan startup. Si os parece, lo que vamos a hacer es una ronda última de preguntas rápidas. Pido por favor preguntas rápidas y respuestas también para que podamos pues cerrar el acto de una forma dinámica como habíamos prometido. Soy Gonzalo Fuentes, soy un emprendedor y habéis hablado de hacer números para saber un poco lo que puede valer la empresa, etcétera.
Pero a mí eso, vamos, me resulta muy, muy difícil, y creo que precisamente el problema muchas veces de encontrar inversor es que ni el emprendedor ni el inversor saben cuánto vale realmente el proyecto. Pero pues, entiendo que en el libro sí que das unas pautas, y me gustaría saber, poniendo un ejemplo igual quizá concreto, si yo desarrollo una tecnología que permite que las aspiradoras valgan la mitad de lo que valen hoy en día en el mercado, y es una tecnología buena y tal, y he hecho unos prototipos que funcionan, ¿cómo sé cuánto voy a vender? ¿Cuánto vale esa tecnología? Bueno, la respuesta es de ninguna manera. Pero es que, pero si puedo añadir algo más, y es que no se trata de eso. O sea, aquí nadie te va a pedir que saques la bola de cristal y digas, voy a vender 15 aspiradoras. O has dicho aspiradoras, ¿no? Lavadoras. Voy a vender 15 aspiradoras. O sea, de eso no se trata. Cuando uno hace una proyección financiera en un plan de negocio, no se trata de que aciertes qué va a ocurrir dentro de 2 o 3 años. De eso no se trata. De lo que se trata es de hacer un plan, un modelo de negocio en el que se sepa claramente qué es lo que tiene que ocurrir, qué hitos, qué logros tienes que conseguir, cuánto capital necesitas para ir cumpliendo esos logros y ver, teniendo en cuenta la rentabilidad que espera el inversor, qué porcentaje debe recibir del capital de tu empresa a cambio de su dinero. Entonces, si te das cuenta, en ninguna de las cosas que he dicho está la palabra adivinar qué va a pasar en el futuro, en absoluto. De hecho, el método de flujos de caja descontados, que creo que es el que tienes en la cabeza, es el último método que yo recomendaría para trabajar con un inversor en negociar su entrada en el capital. El último. No me voy a extender ahora porque no viene al caso, pero de lo que se trata, insisto, no es de eso. De lo que se trata es de hacer el proyecto viable, qué tiene que ocurrir para que sea viable, cuáles son los logros que hay que conseguir y cuánto dinero hace falta. Y a partir de ahí, pactar con él un acuerdo de inversión que te permita a ti desarrollar el negocio y a él conseguir una rentabilidad. Si me permites, creo que en un capítulo de los que me has hecho llegar, en algún sitio creo que hablas de ser generoso. Creo que bueno, por ahí puede estar también la clave, ¿no? Creo que lo citas, lo de ser generoso. Sí, es una expresión que suelo usar, no me extraña que... Pero vamos, que cuando se habla de ser generoso, yo puedo ser generoso. Imagínate, por ejemplo, que estoy hablando con un inversor que me pide el 20 y yo el 10. Bueno, pues una forma de ser generoso es decirle, mira, te doy el 20. Ahora, si la empresa vale lo que yo digo y dentro de X meses pasa esto que tiene que pasar, te bajas al 10. Puede ser una forma de llegar a un entendimiento, ¿no? Antonio también en el libro comenta que hay dos formas de hacer esto, ¿no? En terminología anglosajona, el top-down y el bottom-up, ¿no? Si vas de abajo arriba, de arriba abajo, ¿no? De arriba abajo es lo que ha dicho él, ¿no? Es decir, oye, me voy a sentar con cuánto dinero necesito, qué expectativas tiene de rentabilidad, porque el inversor, el business angel, va a salir dentro de 3 años, luego tienes que saber a cuánto piensa vender dentro de 3 años y pactar una rentabilidad. Bueno, si a ti te vale y la participación que cedes te parece razonable, pues llegáis a un acuerdo. Sin embargo, yo creo que además de eso hay que hacer los deberes. Yo creo que esa conversación, sin haber hecho el plan de negocio, aunque no valga para valorar la empresa, pero sí te va a valorar, aunque sean 15 aspiradoras. Pero a mí Antonio me hizo esta prueba y me ha sorprendido que no lo haya dicho hoy, ¿no? Cuando hablamos del plan de viabilidad de InnoSquare, me dijo, ¿cuántas suscripciones vas a tener el primer año? Y dije, pues 200. Y dice, ponme nombres y apellidos. ¿Quiénes son? Digo, joder, pues no sé, ya saldrán pues amigos, supongo que gente que se suscribe. Dice, no, quiero nombres y apellidos, si no, no me lo creo. Y si no me pones nombres y apellidos, me tienes que decir quién tienes de recurso puesto en la empresa para conseguir 200 suscripciones. Joder, y te pega un pelotazo y dices, vamos a ver, la ventaja de hacer los números y el plan de negocio no es que aciertes, da igual las suscripciones que hay ahora, ¿no? Lo que te ha hecho pensar es que para vender 15 aspiradoras has tenido que poner una persona. Y tú sabes que para vender 15 aspiradoras te hace falta una persona. Y cuando discutas el plan de negocio, la salida del Venture Capital, vas a conocer tu negocio muchísimo mejor que yo creo que si no has hecho los ejercicios, ¿no? Hay gente que llega a reuniones, a mí me han llegado en un foro que tenemos de inversores, de business angels también, de amigos de súper aficionados a esto, y viene un chavalito y dice, mi negocio vale 2 millones de euros. Y dice, con la que está cayendo, y le dices, ¿de dónde están los números del plan de negocios? No, bueno, es que más o menos tal. Y dices, bueno, siguiente, ¿no?
Claro, si hubiera hecho los números, le hubiera salido que el negocio le vale 300.000 euros si nos hubiera sacado 100.000 allí, que era lo que le hacía falta para poner en marcha el negocio, ¿no? O sea que yo creo que hay que ir por las dos vías, creo, ¿eh? Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto crítico que precisamente en una comida que tuvimos ayer, Juan Curto y yo, y precisamente hablando de esta presentación, estábamos planteando si era, digamos, más importante el plan financiero o el plan de marketing y comercial, ¿eh? Y realmente llegamos a la conclusión de que, además, en base a nuestra propia experiencia en el CEDETI, donde realmente financiamos proyectos de innovación, cuando se creó allá por el año 79-80, pues realmente, de hecho, lo que veíamos es que, sobre todo los ingenieros, venían con un magnífico producto. Me acuerdo del primer proyecto que llegó al CEDETI, que era un autómata programable, que en aquellos momentos eran los antecedentes de los robots industriales, de una empresa que se llamaba Helio, que fue realmente, de hecho, la primera empresa que nos llegó, digamos, para que financiáramos, y nos hicieron una demostración preciosa del autómata programable, y les preguntamos, bueno, ¿y quiénes son vuestros competidores? ¿Y esto a qué precio lo vais a vender? ¿Y cómo los vais a distribuir? No tenían ni idea, ¿eh? O sea, se habían enamorado del producto, cosa muy propia de los ingenieros, pero después realmente no se habían hecho el más mínimo planteamiento desde el punto de vista comercial. Entonces llegamos incluso a la conclusión de que CEDETI debía de financiar mini planes de marketing y de comercialización de los proyectos que realmente, de hecho, financiara sobre todo aquellos que tenían una base tecnológica profunda, ¿eh? Entonces, realmente yo creo que este es un tema clave. O sea, de hecho, si no piensas en el mercado, realmente, de hecho, olvídate. O sea, de hecho, esta es la primera cuestión que efectivamente hay que plantear. ¿Quiénes van a ser los 200 primeros suscriptores? Sí. Bueno, yo soy Juan Curto, por alusiones de Julián Pavón, pues me veo obligado a hacer algún comentario. Bueno, yo tengo experiencia, he tenido una empresa de consultoría y he trabajado en consultoría durante 20 años y he trabajado en la industria durante otros 10. Soy profesor del CEPADE y del IN. Entonces, esa conversación del otro día yo la he repetido muchas veces y uno de los problemas, creo yo, para los emprendedores es que en los proyectos que se presentan para que sean financiados, el desarrollo del proyecto me estoy refiriendo, ¿no? Pues dinero hay de sobra. Yo no conozco a nadie, yo he presentado decenas de proyectos a toda la administración de todos los géneros y nunca he tenido rechazo por falta de dinero. Por lo tanto, dinero hay. Ahora, ¿qué pasa con esos proyectos cuando se presentan? Pues que los financia, excluye deliberadamente el meollo de la cuestión, que es lo que está diciendo Julián. Pero este producto, que tecnológicamente hablando pudiera tener viabilidad, y parece que la tiene, pero ¿en qué se basa, por ejemplo, como decía el emprendedor, que cuando hace el plan de gestión anual tiene que partir de las ventas? ¿Y dónde se inventan las ventas? Como él bien dice, ¿y cómo sé yo las aspiradoras que voy a vender, la competencia, el nivel de precios, cantidad de problemas que puede tener la comercialización del producto? Pues no lo sabe, y para hacerlo necesita dinero, necesita hacer un plan, un estudio de mercado en profundidad para conocer todos estos aspectos. Con respecto a lo que decías en cuanto a las ventas, que ahí yo creo que está el meollo de la cuestión, un libro que me prestó Julián, me lo leí de emprendedores, y era de un emprendedor, pero nada más de Apple y de Microsoft, o sea, no de cualquiera, ¿no? Y yo de ese libro subrayé solo dos líneas, y era eso que acabas de decir. Decir, vamos a ver, mercado potencial del producto casi siempre hay. En mi experiencia de consultoría yo siempre he encontrado sobra, el mercado potencial sobra, de un producto más o menos orientado, no de cualquier tontería. El mercado potencial sobra. Ahora, ¿cómo planteo yo ese plan de marketing de ventas para poder captar de ese mercado potencial una parte razonable que me permita hacer el cash flow y hacer todo lo que quieras y someterlo a todos los tipos de análisis financieros que quieras? Porque si no tienes una mínima garantía de que esas ventas se produzcan, de que tengas un plan de gestión anual sostenible, todos los cálculos financieros que hagas están en el aire. Entonces, el calcular precisamente cuántos vendedores necesito para acceder a ese segmento posible del mercado es crucial. Y eso, pues, no se financia en los estudios que se presentan, en los proyectos que se presentan a los inversores financieros. No lo sé muy bien por qué, lo discutíamos, pero tampoco lo hacíamos nosotros. Entonces, lo que sí, y con esto termino, experiencia, yo toda mi experiencia que tengo es que toda aquella empresa que tenga un producto, suele subsistir. Por ejemplo, Elliot, que ha citado Julián, pues todavía sigue por ahí y sigue diversificando productos y diversificando mercados, partiendo de ese producto que en principio no sabía cómo venderlo. Por tanto, es producto fundamental. Si es posible, avalado por alguna patente. Recordemos que España tiene casi un equivalente de patentes
a las de Bosch. Solo Bosch presenta más patentes que España juntas, ¿eh? Y nosotros tenemos una inversión privada en I+D de unos 138.000 millones, que equivale a la que hace Volkswagen. Por lo tanto, recomendaciones aparte de la que decías del de la escuela, en meter ese concepto de que el ser empresario no es malo, que se lo digan aquí al Ministerio de Hacienda. El ser empresario es un delincuente en potencia, y a toda la administración, en cuanto a los requisitos y la persecución que hacen. Entonces, en el Congreso de las leyes se está tratando de quitar las subvenciones en el impuesto de sociedades a la I+D. ¿Por qué? Porque es que el Ministerio de Hacienda, y a veces con razón, desconfía de que esas deducciones sean reales, que eso responda realmente a una I+D. Por lo tanto, existe un clima muy desfavorable hacia el empresario y hacia el emprendedor. Por lo tanto, como todo esto no se cambie, cosa que no es fácil, me parece que crudo lo tienen todos los emprendedores. Vamos a tener tiempo para una o dos últimas preguntas. Buenas tardes. Soy Miguel Ángel Alonso, antiguo alumno de esta escuela, y se está hablando mucho del business plan, ¿no? Lo importante que es, casi como la piedra angular de un proyecto de emprendimiento. Y no sé, y me chocaba un poco, hace no mucho tiempo leí una entrevista de un profesor de la London School of Economics, que durante toda su vida había estado enseñando a sus alumnos las bondades del business plan y cómo se tenía que cumplir para llevar a cabo un proyecto exitoso, ¿no? Y después de un año de experiencia en Silicon Valley, volvió diciendo que precisamente uno de los problemas que tenía esto de los business plans es que muchas veces se cumplía demasiado y por eso las empresas pues no salían adelante. También tenía una anécdota muy graciosa que decía que una empresa fracasada es el mejor máster que puedes hacer con el dinero de otro. Bueno, pero bueno, no sé, me choca mucho. También lo he hablado con unas personas que ha tenido empresas, ¿no? Y que ha entrado socios a decidir en ese capital, y me decía que efectivamente hay unos criterios de rentabilidad que están en el plan de negocio y que esa rigidez a veces te hace no poder adelantarte o no poder gestionar la empresa como a ti te gustaría, ¿no? Dicho esto, también otra anécdota, habláis de producto, ¿no? Pienso que los ingenieros o la gente creativa, porque esto al fin y al cabo el emprendedor está muy también relacionado con la gente creativa, y eso también es una crítica, que aquí mucho ingeniero en la escuela muchas veces no se enseña a ser creativo, se enseña a ser un tío resolutivo, tal, lo que quieras, pero a la creatividad fomentarla, desde mi punto de vista, pocas veces. Dicho esto, tampoco me quiero extender más, pues no sé, o sea, el producto es importante y sobre todo crear a la gente la capacidad de ver problemas donde otras personas no los percibimos, porque grandes casos de éxito no ha sido gente que haya inventado la pólvora ni que haya inventado la rueda, ha sido simplemente que ha visto un problema y ha dicho, hombre, pues aquí yo puedo encontrar una solución, y nada más. Por cierto, la entrevista, si queréis, os la envío, porque como estáis en la... Yo es que creo, vamos, yo no, cuando hablo de business plan, lo que entiendo, y creo que en el libro Antonio lo refleja igual, es que el emprendedor sepa dónde va. Y el business plan, pues como antes decía, ¿no? Yo cuando escribo, ¿no? Pues cuando escribes un business plan, sabes a dónde va tu empresa. Y si no necesitas financiación de un tercero, puedes hacer lo que te la gana. Te puedes ir a Silicon Valley y vivir que en el mundo errático es verdad que es más creativo, los artistas, muchas innovaciones surgen en este ambiente así un poco zen, ¿no? De todos libres, todos. Pero claro, cuando dependes de un tercero y a este tercero estás compitiendo con otros proyectos y este tiene que poner el dinero en el tuyo o en el del vecino, pues el tener la cabeza ordenada y el saber dónde vas, aunque no llegues, pero algo tienes que poner encima de la mesa. No sé si la palabra es business plan o tiene que ser un sesudo business plan. Yo creo que nadie está hablando aquí de un documento de 150 páginas. Yo creo que más de 4 o 5 no harían falta para que un business angel ponga, si están bien preparadas y hay trabajo detrás,
no os harían falta más de 4 o 5 páginas para que un business angel hoy ponga dinero en un proyecto vuestro. Pero esas 4 o 5 páginas tienen que ser el zumo de un trabajo que se ve y se olfatea. Y si quieres que hoy la gente te ponga dinero, yo creo que hay que trabajar primero, hay que sudar primero y luego pedirlo. Creo. Bueno, yo retomando un poco el tema del business plan, digo en la página 129 que, bueno, hay un libro muy conocido que te recomiendo, que no es el mío, es de John Neesheim. John Neesheim tiene un libro muy conocido que es High Tech Startup, y John Neesheim, que es un gurú de esto del emprendimiento, dice que los planes de negocio que reciben los venture capital oscilan entre los malos y los muy malos. ¿Y ese es un problema? La respuesta es no, no es un problema, porque dentro de lo que cabe el business plan no hay que entenderlo como algo que está grabado en piedra y tiene que ocurrir esto. Lo que se pretende con el business plan es que alguien tenga claro cuál es el ciclo de vida que tiene que seguir el negocio y qué tiene que ocurrir, cuáles son los hitos y los logros que tienen que ocurrir para que se tenga éxito. Entonces, y esa parte todo el mundo o sea, el emprendedor que conoce su mercado y conoce su producto sabe más o menos qué tiene que pasar, ¿no? O sea, cuando una molécula contra la artrosis entra en fase clínica, ese es un hito clave y la empresa pasa de valer 1 a valer 100.000. Bueno, pues ese plan de hitos es lo que tiene que tener claro y lo que se tiene que reflejar en el plan de negocio. Vamos a una última pregunta rápida. Yo de todas maneras no me voy a quedar con las ganas porque he visto aquí muchos emprendedores, telecos, aeronáuticos, informáticos, gente de la Facultad de Ciencias del Deporte que están lanzando sus proyectos y que realmente, Antonio, no saben muy bien cuándo enfrentarse a un proceso de inversión. Están demasiado verdes, están demasiado maduros y se les ha pasado el arroz. Realmente lo que sí vemos es que hay como mucha vacilación en este tema. ¿Qué recomendación les darías tú a todos estos emprendedores que están hoy aquí con nosotros? Bueno, sobre todo en el ámbito de la universidad, muchos proyectos nacen como proyectos de investigación. Entonces, lo primero que debe de tener claro el titular, voy a llamarlo titular, o el dueño de un proyecto de investigación, es que ese proyecto de investigación va a dejar de ser un proyecto de investigación y se va a convertir en un proyecto empresarial. Entonces, ese paso de la investigación al proyecto empresarial supone que el foco deja de estar en el laboratorio y en el microscopio y pasa a estar en el mundo de la empresa. Entonces, esa transición tiene varios pasos. Uno de ellos es elaborar un plan de negocio. Hay otros, pero uno de ellos es ese. Entonces, en el momento en el que ese investigador o ese alumno o ese profesor considera que su innovación tiene un valor de mercado, es el momento en el que tiene que considerar que va a dejar de ser un proyecto de investigación y convertirse en un proyecto empresarial. Y eso tiene muchísimas consecuencias. Consecuencias desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del día a día de lo que va a hacer esa persona y de lo que puede ocurrir no ya con su investigación, sino con su negocio. Una última pregunta muy rápida. Me llamo Rubén Romero, también soy antiguo alumno de la escuela y un poco curioso en todos estos temas del emprendimiento. Comentabais antes, sobre todo Juan, decía de casarse con la más bonita, ¿no? Es decir, búscate aquel socio inversor o bien industrial o capitalista que mejor te convenga. Siendo directo y claro, es decir, ¿se puede practicar la poligamia aquí? Bueno. Por aclarar, ¿no? Es decir, puedes buscar diferentes inversores de distinta naturaleza, puedes incluso combinar un industrial con un capitalista sin entrar en ese reparto de qué parte de capital vas a aportar tú y qué parte del capital te va a venir de fuera. Gracias. Bueno, la respuesta a esa pregunta es depende. Depende. Hay un capítulo entero dedicado a la diferencia entre un socio industrial y un socio financiero. O sea, el socio financiero sabemos a lo que juega. Juega a compro por 10 y quiero vender por 100. Y además, el hecho de que yo gane esos 100 significa que tengo que vender y que tengo que irme. El socio industrial no juega a eso. El socio industrial juega a voy a meter dinero en esta empresa para que mi grupo valga más. Y eso no significa que tenga yo que desinvertir de ahí en algún momento. Puede que no desinvierta nunca. Y además, el socio financiero posiblemente no sepa nada de tu negocio y para él es fundamental que tú te quedes ahí. Mientras que para el socio industrial, el día menos pensado, te da una patada y a alguien de su grupo que sabe tanto o más que tú, a lo mejor lo pone a llevarlo, ¿no? En fin, es complicado dar una
única respuesta y no lo voy, o sea, una única recomendación y no lo voy a hacer. Lo que sí que te voy a decir es que en el libro tengo una tesis de que, a pesar de que aporto muchas razones para decir que el financiero aporta muchas ventajas, no significa que el otro no valga. La conclusión es que hay que estudiarlo caso a caso. ¿Y es posible meter a un financiero y a un industrial a la vez? Es posible. No conozco muchos casos, pero sí se puede hacer. ¿Y dos financieros a la vez? Pues sí, cada día la coinversión está a la orden del día. ¿Y dos industriales a la vez? Ya ese caso me lo tienes que mandar al mail porque lo tengo que citar porque no conozco ninguno. Yo tenía una última, más o menos una anécdota. Yo me llamo Miguel Hermans, soy emprendedor y sufridor de la casa, soy de la UPM. Entonces, simplemente cerrar con una anécdota, enlazando un poco con un comentario tuyo de hace 3 años y enlazando con una cosa que acabas de decir tú. Decías tú que desde la universidad, yo soy profesor de la universidad, te cambia tu día a día el montar un negocio. Y hace 3 años, no sé si era en esta misma sala o era en otra sala, me habían invitado a Aristides y compañía a dar una charla sobre emprendimiento y demás, y estabas tú. Y recuerdo una frase que dije, que luego me la trituraste, dije que nos habíamos comprometido los socios a poner 2 días de nuestros 5 días laborables para la empresa. Y me dijiste en aquel entonces que estás muy equivocado, te vas a dedicar 5 días o 7 días a la semana. Y por desgracia tenías razón. Entonces, un poco también, efectivamente, un poco enlazar, decir que efectivamente te cambia radicalmente tu día a día. Yo doy clase para evadirme, ¿vale? Es mi momento de relax, es verdad. Y nada, darte la enhorabuena porque conozco el libro, he trabajado contigo y la verdad es que estoy seguro que va a servir a mucha gente. Este es de los que estaba chantajeado emocionalmente por venir. Un comentario al del poligamia, que me ha gustado la pregunta. Simplemente yo creo que a mí hay una palabra que no está muy de moda, pero que yo recomendaría que pusierais en el libro, y aparece la lealtad, ¿no? Ir de frente. A mí me parece que es importantísimo. Si quieres que el inversor vaya de frente, vete de frente. Los inversores se conocen todos. El que va de roadshow y lo pone Antonio bien claro, ¿no? Que va y lo presenta a 6, estos 6 al final, si no están uno, están 3 foros o 4 foros, al final te van a pillar. Y se coge antes un mentiroso que un cojo, ¿no? Vete de frente. Luego no mires solo el dinero, ¿no? No veas la rubia operada con el Ferrari y tal, que está muy bien y es muy atractiva, pero hay casos de rubias de estas que en el momento de la firma, yo conozco un caso concreto, que el inversor, cuando ya la empresa estaba casi pagando antes de recibir el dinero los gastos de inversión, en el momento de la firma ante notario le bajan la valoración y le dicen, mira, te doy el mismo dinero pero me das el doble de las acciones, en este momento o no firmo. O sea, tienes que... ¿Y por qué? Porque habían mirado solo el dinero y en la firma del notario se la hicieron, ¿no? Yo sería, la palabra generosidad, la palabra lealtad, creo que puede estar en el business angel y el private equity, el venture capital, no quiere decir que no haya valores encima de la mesa. ¿Hay rentabilidades altas? Sí, pero también hay valores, y puede haber lealtad, y puede haber palabra dada, y puede haber muchas cosas que lamentablemente se están perdiendo. Bueno, una acotación. Hablar con varios inversores a la vez, eso es totalmente recomendable. Lo que yo digo que no hay que hacer es que en el momento en el que te llega una propuesta de inversión con una cláusula de exclusividad, incumplirla. O sea, si firmas que vas a negociar exclusivamente con este señor para llegar a un acuerdo con él y luego te llevas ese acuerdo que has firmado y se lo enseñas a otro para conseguir mejores términos, eso ya no es aceptable. Bueno, yo por enlazar con la última intervención del invitado emocional que tenemos por allí, realmente hay un tema que yo creo que es imprescindible. O sea, ayer yo tuve una reunión, de hecho de las muchas que tenemos con CEPADE, sobre todo con el tema de MBA Emprendedores que estamos lanzando ahora, pues con personas que están en la universidad y son emprendedores. Y estuve con un catedrático de la Complutense que tiene una empresa de cloud computing y que realmente en estos momentos esa empresa pues va a generar una sucursal en el Silicon Valley. O sea, realmente, de hecho, bueno, pues lógicamente, como me había sorprendido, fue un catedrático de la Complutense que me mandó una felicitación porque había escrito un artículo hace 15 días en la Expansión sobre el tema de los másteres
propios y los profesores incompatibles, y defendía la relación y la permeabilidad que tiene que ver entre la universidad y la empresa. O sea, de hecho, estamos haciendo una universidad impermeable, y realmente tenía que ser una universidad absolutamente permeable entre universidad y empresa. Entonces, bueno, pues tuve una reunión con él, y entonces me comentó cómo había sido su transformación de un docente puro e investigador puro a un emprendedor. Y me dijo, es un cambio cultural radical. Y realmente, de hecho, yo ese cambio cultural de pasar de investigador a emprendedor se me produjo haciendo un MBA en el Instituto de Empresa, un Executive MBA en el Instituto de Empresa. Ahí es donde vi que realmente, de hecho, esto que estaba haciendo pues tenía otra dimensión distinta, y yo tenía que dar el salto. Y es un salto cultural, como tú decías, realmente, de hecho, cambia tu día a día totalmente, que no es fácil. O sea, quiero decir que realmente, de hecho, eso hay que tratar de organizarlo, y se puede organizar perfectamente pues a través de la formación, sea en el IES, Instituto de Empresa, Industrial, Escuela de Negocios. Pero yo creo que para un emprendedor que realmente tenga una vocación emprendedora seria, digamos, de cara a futuro y demás, o sea, yo creo que es imprescindible el tema de la formación, y es un tema, digamos, de hacer un MBA de emprendedores para alguien que simplemente tiene una formación técnica, es imprescindible. Y eso lo hemos hablado muchas veces con Aristides, de la necesidad de que en Actúa UPM, en todo este tinglado, realmente, de hecho, la parte formativa es fundamental. Porque esa parte formativa realmente, de hecho, supone dar el salto cultural que un investigador necesita para meterse en el mundo de la empresa. Un pequeño comentario simplemente sobre eso. La verdad es que yo cuando he hablado del MBA... Espera, que casi mejor... Yo cuando oí hablar del MBA Emprendedores, la verdad es que la idea me encantó. O sea, lo estuve hablando también con Aristides, porque es verdad que cuando uno emprende le falta todo el conocimiento de finanzas, que comentaba también Antonio. En una charla que dio Villarmir aquí, no hace, ahora unos meses, le hice una pregunta que va un poco en la línea de lo que decía antes uno de los asistentes sobre que no hay mejor MBA que fracasar en una empresa. Y yo le decía a Villarmir, le preguntaba, digo, ¿qué es mejor? No emprender, hacer un MBA y luego emprender, o emprender y fracasar. Y él se emperraba, o él me dijo que lo suyo era hacer un MBA y luego emprender. Lo que pasa es que la realidad te supera. Quiere decir, un día se te ocurre una idea, te ves en el embolado y ya no tienes tiempo para hacer un MBA. Entonces, el MBA para emprendedores, ¿lo tenéis pensado también para los que ya se han metido en el fregado y lo quieren hacer, digamos, en su hobby, en su tiempo de hobby, o está pensado más como un MBA clásico puro y duro? Con esto cerramos porque estoy haciendo más ejercicio que en el gimnasio. No, definitivamente es para emprendedores que tienen un proyecto de negocio en marcha. Es decir, que realmente, de hecho, incluso desde el punto de vista del horario, está planteado como un executive semipresencial, de tal manera que las clases presenciales son los viernes por la tarde de 4 a 10 exclusivamente, y luego hay una parte online que realmente se realiza a través de CEPADE. Por lo tanto, realmente el tema de la compatibilidad, digamos, ha sido uno de los leitmotiv de la organización de este MBA, es decir, hacerlo compatible con la simultaneidad, y además es recomendable que realmente se haga simultaneando el proyecto desde el punto de vista más técnico con realmente, de hecho, la formación empresarial. O sea, está diseñado así, y precisamente fue una reacción al programa Actúa de UPM. O sea. Bueno, pues como dije al final, gracias a todos los asistentes por haber venido, gracias a la universidad. Espero, como dice el final del prólogo del libro, que este texto anime al emprendedor, no ya a emprender, que este suele venir de casa ya animado, pero le anime a saber más y a dejarse asesorar por gente que le pueda ayudar en aquello que él no sepa, que uno no tiene por qué saber de todo. Muy bien, pues Juan, quería que quería darle un aplauso. Pues un aplauso. Muy bien, pues hemos terminado. Muchas gracias a Juan Fernández, a Julián Pavón y a Ian por acoger este evento, a Antonio Manzanera, Xavier Venture Capital y Creemos Todos Empresas. Bueno, Pedro, venga. A mí fírmamelo, porque sí. yo que vengo a una presentación de...